y empezamos con el segundo día. No sé si recordáis que en el SNOC 30 tuvimos aquí a Pere Barlet de la UPC, que nos estuvo hablando también de temas de, bueno, de privacidad de datos, de lo que hacemos cuando estamos navegando, aceptamos las cookies y estamos dando nuestros datos personales a miles y miles de gente que no sabemos ni quién son. Pues bueno, Ismael Castell, con quien tenemos el placer de colaborar desde hace muchos años en el SUC, está trabajando también en el mismo equipo y nos va a hablar del descubrimiento de data brokers. Así que, Ismael, cuando tú quieras, muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación. Bueno, pues eso, soy Ismael de la UPC y os voy a hablar de los data brokers. Antes de entrar en el tema de los data brokers, déjame comentar un poco lo que ya comentó un poco Pere el año pasado, pero de empezar a partir de los third party trackers. Y bueno, qué mejor forma de hacerlo que con un ejemplo. Aquí tenéis dos noticias que son exactamente la misma noticia, de dos periódicos diferentes, con dos puntos de vista diferentes. Uno más positivo y otro más negativo. Pues unos más de derechas y otros más de izquierdas. ¿Vale? Así de claro. Entonces, bueno, pues si una persona suele leer siempre noticias del tema de la izquierda, pues, y otro de la derecha, pues dice algo sobre nosotros, al fin y al cabo. Es un poco un perfil sociológico de lo que nosotros pensamos, ¿vale? Lo que la mayoría de la gente no ve es que, bueno, si hay un icono aquí de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera, pues todas estas compañías saben que nosotros estamos abriendo esa página web. Entonces saben que nosotros estamos leyendo pues, una noticia que es más de izquierdas o más de derechas o lo que sea. Y evidentemente Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, no solo están aquí, están en muchísimos sitios. ¿Vale? Con lo cual pueden hacer un perfil sociológico sobre nosotros bastante preciso, porque están en todos sitios. ¿Vale? Pero el tema de los data brokers pues no va sobre Facebook, Twitter, Amazon y demás, porque bueno, esos más o menos todos conocemos que tienen muchos de nuestros datos. ¿Vale? El tema de los data brokers es precisamente pues cuando tú entras en una página web, te sale el típico Consent Manager y tú lo aceptas. Bueno, pues tú estás dando a todas esas compañías de ahí el derecho a que miren esos mismos datos que están recogiendo Facebook, Amazon, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Y quiénes son esas compañías de ahí? Bueno, pues en el momento en el cuántos y quiénes, en el momento en el que yo mire esta página web en concreto, pues bueno, pues hay más de 1000 compañías a las que tú cuando haces Accept All le estás dando permiso a recoger todos los datos sobre lo que tú estás viendo en Internet. Y bueno, es una cosa que te define mucho, ¿no? Y mirando esas compañías más en concreto, bueno, pues aquí tenéis una lista que también la presentó Pere el año pasado. Aquí están solo las compañías que empiezan por la letra A, que son más de 150, y bueno, a excepción de Akamai, Adobe y algunas más así. El resto de compañías, ¿alguno las conoce? Porque nadie sabe quién son. Y están accediendo a todos esos datos. Así porque sí. ¿Vale? Y aquí es donde entra el punto de los data brokers. ¿Vale? ¿Qué es un data broker? Bueno, pues un data broker simplemente es una empresa que se dedica a recolectar, a recolectar todo lo que pueda sobre las personas, sobre los datos personales de la gente, a crear perfiles sobre ellos. Pueden incluso recoger datos pues, de, yo qué sé, de cosas del gobierno que están públicas o incluso hacer tratos con otros data brokers para coger más datos, etcétera, etcétera. Y simplemente para venderlos. Ellos no hacen nada con los datos, los cogen, los juntan, agregan, crean perfiles y los venden al mejor postor. Que es bueno, son personas y empresas que les puedes interesar pues que tú cumplas unos ciertos requisitos para mandarte una campaña de lo que sea. ¿Vale? Y aquí voy a poner un ejemplo que, si no me equivoco, también puso Pere el año pasado. Un reportero, no me acuerdo de qué país, pero era europeo, pues para mirar el tema de cómo se manejaban todos estos datos. Cogió, se compró un nuevo terminal, se compró un nuevo SIM, se creó una cuenta nueva, un correo nuevo, instaló las 150 aplicaciones más populares de aquel momento, de que estaban en el market, y lo utilizó pues, en su día a día para su trabajo y demás durante, si no me equivoco, 4 meses. Y al cabo de 4 meses se puso a mirar, ¿dónde están mis datos? Y encontró que sus datos estaban en el FBI. Dijo él, ¿por qué narices tiene el FBI mis datos? ¿Vale? Entonces, pues con sus contactos, contactó con el FBI, les preguntó dónde los habían sacado y les dijo que la habían comprado una compañía que se llamaba Ventel. Cogió las aplicaciones del móvil, empezó a mirar una por una, todas las aplicaciones, todas las compañías a las que esas aplicaciones estaban emitiendo los datos, no aparecía Ventel por ningún sitio. Bueno, hizo su trabajo de research como buen reportero que era y acabó encontrando que, pues, las dos de sus aplicaciones que tenían en el móvil, una de, bueno, el clima y la otra que es un GPS muy conocido, habían vendido sus datos a dos empresas, que le habían vendido sus datos a otra empresa, que le habían vendido sus datos a Ventel,
que era de donde los había comprado el FBI. Ese es el problema de los data brokers. Son empresas que están ahí recogiendo datos, no tienes ni idea de lo que hacen, ni idea de lo que son, y representan un montón de problemas de privacidad para el usuario. Pues para empezar, porque los perfiles que están creando pueden ser incorrectos. En España pues tenemos 2 apellidos y es más difícil, pero en el extranjero, con un apellido y un nombre, hay mucha gente que se llama igual. Si los agregan por nombre, pues ya la hemos liado, porque no va a ser correcto, ¿vale? Pero aparte de eso, no sé, están recogiendo datos, no puedes saber quiénes son, no puedes acceder, no puedes decir que los borren, porque es que nadie sabe quién son, ¿vale? Y ese es el problema de los data brokers. Entonces, aparte, desde el punto de vista de nuestra privacidad, no solo desde el punto de vista de nuestra privacidad, sino también desde el punto de vista de la ciberseguridad. El año pasado pues salieron los leaks, un caso muy famoso de los leaks de ContiLeaks, de un grupo de cibercriminales rusos, en el que salieron muchos chats de los propios empleados, porque se manejan como una empresa, contratan gente para desarrollar sus herramientas de hacking, etcétera, etcétera, se manejan exactamente como una empresa. Y en esos chats pues específicamente decían que compraban datos de los data brokers para poder elegir a sus objetivos de sus campañas de phishing y demás, pues para poder entrar en sus sistemas y luego meterles un ransomware o lo que fuera. Y un estudio independiente de una marca de ciberseguridad pues encontró que el 99% de la gente que ellos estaban buscando tenía datos en esos data brokers, y no en uno, en docenas o cientos a veces de data brokers, e incluso datos muy personales, muy importantes, como por ejemplo la dirección IP del router de tu casa, no de tu oficina, sino de tu casa. O sea, si saben que es tu dirección IP, pueden intentar hackearte el router para entrar a tu casa, coger tus credenciales y hacer lo que necesiten. ¿Vale? Y esto, pues eso, no simplemente es importante desde el punto de vista personal, sino que también es importante desde el punto de vista de la ciberseguridad, el tema de los data brokers, el tema de los datos privados. Entonces, antes de entrar un poco en materia, pues dejadme un poco, algunos de vosotros ya lo habéis visto, ya lo conocéis, pero bueno, repetir un poco lo que es el web tracking y para qué se utiliza, porque, bueno, sí, todo el mundo sabe que se utiliza para el tema de de qué anuncios te salen cuando abres una página web, pero hay muchas otras formas de utilizar estos datos, como por ejemplo, pues, bueno, 2 personas que reciben diferentes precios simplemente por su perfil. Y ahí tenéis un ejemplo muy claro. Si tú buscas hoteles desde un Mac, pues te saldrán ofertas de hoteles que son más caros y mejores. Y si lo haces desde un PC, pues como se supone que tienes menor poder adquisitivo, pues te salen más baratos. Bueno, pues eso, al fin y al cabo, es un poco una discriminación basada en tu perfil, ¿vale? No solo eso, por ejemplo, para decidir qué cobertura te puede dar el seguro médico. Bueno, pues si tú haces un deporte de riesgo, pues tienes más probabilidades de morir que otra gente. No hay más vuelta de hoja. Entonces, pues ellos pueden decidir denegarte según qué cosas. O incluso para decidir si te dan o no te dan un crédito en el banco. Y esto hay un caso muy sonado de hace varios años ya, pero había un banco que para decidir si te daba un crédito utilizaba los datos de Facebook. Y no eran los datos de tu Facebook, sino que eran los datos de tus amigos de Facebook. Y bueno, al fin y al cabo, si lo piensas bien, si muchos de tus amigos de Facebook tienen problemas para pagar el crédito, pues tú estás en el mismo círculo de amistades. Tú puedes tener más problemas para pagar ese crédito que otra persona. Y eso lo utilizan los bancos para decidir si te dan un crédito. Y aquí tenéis también una noticia que el propio Fondo Monetario Internacional, hace un par de años, sugería que en el futuro, pues eso, los bancos no van a poder utilizar tu historial de navegación para decidir ese tipo de cosas. O sea que, bueno, es algo que está pasando y que, bueno, que la gente no se lo piensa cuando acepta todo o cuando no se mira que se instala en el móvil, etcétera, etcétera. Y luego, pues también pues, lo que ya hemos comentado, ¿no? El tema de ciberseguridad, de que también se puede utilizar para phishing y demás, o incluso para lo de mirar los intereses políticos, como el caso también sonado hace 10 años del Cambridge Analytica, que fueron capaces de hacer que se eligiera a Trump como presidente en Estados Unidos y hacer que el Reino Unido se separara de Europa en el Brexit. O sea que se utiliza para muchas cosas que mucha gente no piensa. ¿Y cómo se hace? Pues bueno, lo más normal, también lo comento muy rápido. Hay 2 tipos de identificación. La una, muy típica, te graban algo en el ordenador donde hay un identificador y cuando la web quiere saber quién es, lo lee y ya está. El más común son las cookies. Todo el mundo conoce las cookies, no voy a explicar. Pero luego hay otros sistemas de identificación, como por ejemplo, llamados el fingerprinting, como por ejemplo el tema de mirar tu historial de navegación, que es lo que estábamos comentando antes. Pues bueno, cada persona mira unas webs diferentes y lo que tú miras cada día va a ser diferente de lo que mira otra persona. Ese patrón se puede utilizar para identificarte a ti.
Y si a ese patrón encima le añades información, pues yo qué sé, del sistema operativo, del browser que has utilizado, de los plugins que tiene el browser instalado, porque cada uno pues, instala sus plugins y también formar un identificador propio. Si todo eso lo añades, pues al final acabas haciendo un perfil muy específico que es capaz de identificarte a ti del resto de personas. Y bueno, solo simplemente como datos, pues aproximadamente más del 90% de las páginas web están recogiendo este tipo de datos, o sea, prácticamente en todos sitios, básicamente. Y bueno, sí, aunque tú utilices, borres las cookies, utilices VPNs, utilices el modo privado o lo que sea, es igual, ellos van a recoger los datos. Por ejemplo, Facebook no se basa en que tú tengas una cuenta para recoger tus datos. Aunque tú no tengas una cuenta, él recoge todo lo que estás viendo, lo liga a tu IP, y como hoy en día todos vamos con fibra óptica, pues la IP no cambia mucho y son capaces de identificarte. Y ya está. ¿Vale? Entonces, el año pasado explicó Opera un poquito el research que estamos haciendo nosotros en el tema de detección de web tracking. Y no sé si tengo mucho... Bueno, sí, voy a explicarlo porque son 3 minutitos. Simplemente la idea muy básica porque pues, seguramente muchos de vosotros ya lo habéis olvidado o algunos no lo habéis visto. Simplemente para que sepáis que también estamos trabajando en estas cosas de cómo detectar esos algoritmos que están recogiendo todos esos datos por detrás. ¿Vale? Lo voy a explicar muy fácil. El concepto es simplemente... Asumamos que tenemos todo el tráfico web de todas las webs particionado en diferentes códigos, en diferentes porciones de código. ¿Vale? Y cogemos una porción de código, que es esta de aquí, y decimos, ¿cómo? Bueno, pues miramos todas las páginas web que contienen esa porción de código. Y encontramos todas estas. ¿Vale? Mirando esas páginas web, esas URLs, esos recursos y demás, en detalle, pues mirándolos, comparándolos con las listas de tracking que ya conocemos, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de que, bueno, oye, la mayoría de ellas ya sabemos que están recogiendo y están intentando identificar al usuario. ¿Vale? Bueno, pues entonces, con muchísima probabilidad, este código de aquí se está utilizando para ese motivo. ¿Vale? Porque si no, habría muchas páginas web que no estarían clasificadas como web trackers. ¿Vale? Pero bueno, sabiendo esto, ¿qué pasa con esas 2 páginas web de ahí que no tenemos ni idea? ¿Vale? Bueno, pues si están utilizando el mismo código es que también están identificando al usuario. Entonces lo que hacemos es automáticamente los clasificamos como web trackers y ya está. Hemos encontrado más páginas web, más dominios, más gente que está intentando coger nuestra información. ¿Vale? Y así es, muy a grosso modo, cómo funciona nuestro método de detección de web tracking. ¿Vale? Esto, bueno, pues dio pie a sendos papers en buenas conferencias. En el primero de ellos, pues la forma esa de particionar los archivos es con un archivo de heurístico basado en fingerprinting y demás, que asegura que si el mismo código está presente en 2 archivos, aunque sean posiciones diferentes, lo vamos a encontrar. Pero suponía un problema porque con que cambies el nombre de las variables, el código ya es diferente y ya no hace match. ¿Vale? Entonces, el segundo paper, pues lo que hicimos fue pasarte el código y simplemente mirar la estructura del código, mirando el AST del archivo del código JavaScript. Bueno, si yo qué sé, si hay una suma de 2 parámetros y eso lo multiplicas por no sé qué, eso va a dar igual si está en un sitio o en otro, los inputs pueden ser diferentes, los outputs pueden ser diferentes, pero lo que es la funcionalidad en sí es la misma. Entonces lo que nosotros hacemos allí es identificar la funcionalidad en vez de identificar el código, y es una evolución de este código de aquí. Y en cuanto a resultados, pues fueron buenos resultados. La primera versión que se basaba en el código, pues cuando empezabas a bajar el threshold del número de páginas web que ya sabemos que contienen tracking, empezaba la precisión a bajar bastante. Y en el segundo de ellos, pues no, se mantenía mucho mejor. Esto es con un 90%, con un threshold del 90%, pero vemos que la accuracy está en torno al 98-99%, con lo cual la detección es muy correcta. Y esto de aquí, que fue precisamente la presentación del año pasado, pues todos los datos que recogimos durante esta investigación lo presentamos en un servicio web que se llamaba ePrivo, que todavía está accesible, en el que tú puedes entrar, pues una página web y te dice pues todos los sistemas de tracking que está utilizando. ¿Vale? Y hasta aquí un poco pues la introducción y qué es lo que dimos el año pasado, ¿no? Qué es lo que vimos el año pasado. Pero ahora, bueno, ahora ya sabemos este entorno hostil en el que nos movemos. La cuestión es que cuando hicimos esta presentación, algunos de vosotros nos preguntasteis, ¿pero quiénes son los que están recogiendo esos datos? No cómo ya vemos que estáis buscando cómo lo están recogiendo, pero ¿quiénes son los que están recogiendo esos datos, ¿no? Y bueno, eso, es un ambiente muy hostil, todo el mundo quiere nuestros datos, las compañías, los bancos, el gobierno, las redes sociales, los marketplaces e incluso los hackers. Todo el mundo quiere nuestros datos porque son muy útiles, ¿vale? Entonces, bueno,
por suerte, aparecieron las políticas de privacidad, ¿vale? Que como mínimo es un escudo ante esto, ¿vale? Y por suerte, la nuestra, que es la GDPR, la europea, es bastante más estricta que las otras que hay, como la americana, la CCPA, o la PIPL, que es la china. En la americana, simplemente en la página web pones allí un mensaje de nosotros recogemos datos y ya está, ¿vale? La europea no, la europea fuerza a las páginas web a decir a quién están vendiendo los datos y por qué motivo están vendiendo esos datos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso dio pie a todo el tema de los consent managers, que ahora todo el mundo acepta, el tema de a quién, que nos muestra la lista de a quién se están vendiendo esos datos, ¿no? Aparte, bueno, simplemente por curiosidad, casi el 40% simplemente las acepta y punto. El 25% las acepta después de hacer un research, que no lo entiendo, porque si de verdad haces un research no las aceptas. Pero bueno, es igual, las acepta, ¿vale? O sea que entre el 65% y el 70% de la gente ni se las mira, simplemente las acepta y listo, ¿vale? Pero bueno, ¿qué pasa? Que la introducción de la GDPR es buena desde el punto de vista de la privacidad, pero para las páginas web es un engorro, porque tienen que ahora hacerse cargo de mostrarte las cosas de forma a la ley. Entonces, por eso aparecieron todo el tema de los Consent Manager Providers, que son páginas web, bueno, servicios específicos que te proveen ellos de un Consent Manager que ya sabes que cumplen las regulaciones y todas las leyes y demás. Entonces, la mayoría de las páginas web, pues no contratan developers para que hagan ellos esto. Simplemente cogen uno de estos Consent Managers que ya les cumplen todas las legislaciones y demás y los ponen en sus páginas web. Entonces, bueno, el problema es que cada uno de esos Consent Managers lo hace a su forma. No tienen por qué... Porque a nosotros lo que ahora nos interesa para saber quién está cogiendo los datos, mirar estos Consent Managers, mirar quiénes son esas empresas y mirar para qué los están cogiendo. Pero cada uno de ellos lo hace a su forma, y eso es más difícil. Pero, otra vez por suerte, y es la tercera vez, salen iniciativas como esta del IAB Europe, que lo que intentan es como estandarizar un poco esa recolección de los datos por parte de los Consent Management Providers, ¿vale? Y no te dicen cómo hacer, pero sí que te dicen el qué hacer, por así decirlo. Y una de las cosas que, por ejemplo, te dan es, bueno, pues los motivos por los que tú coges los datos, ellos los clasifican en una serie de clases. Y ahí todo entra en esa serie de clases. Entonces, para nosotros es mucho más sencillo mirar pues, esas clases, buscar quiénes son los que cogen esas clases, los que cumplen esas clases, ¿vale? Y esto es lo que nosotros hemos aprovechado. Básicamente, hemos cogido un Selenium, que es bueno, para automatizar experimentos web, etcétera, etcétera, y hemos utilizado el lenguaje de XPath para poder acceder a esos elementos del DOM y buscar de forma sencilla. Y lo que hacemos es, pues, cuando abres una página web, leer los Consent Managers y buscar todas las empresas que hay dentro y buscar para qué están recogiendo esos datos. Y es lo que nosotros hemos llamado como CMP Explorer. Y aquí tenéis un screenshot, simplemente, bueno, no se lee, ¿vale? Pero aquí pues como que está detectando uno de los motivos por los que una de las páginas web está recogiendo nuestros datos, básicamente. Pero bueno, no tiene más, ¿vale? Entonces, hemos cogido ese CMP Explorer y lo hemos pasado por el top 10.000 de páginas web más populares. Soporta 55 Consent Management Providers diferentes. Por desgracia, pues solo soporta las que cumplen la GDPR. Las páginas americanas tienen cada una tiene su Consent Manager diferente, ¿vale? Entonces, de las 10.000, pues solo hemos sido capaces de encontrar los 1.762 páginas web que Consent Manager estaban utilizando y demás. Y de esas, como aparte las páginas web pueden hacer personalizaciones sobre esos Consent Managers y cambiarle pues, el estilo, no sé qué, para que cuadre más con tu página web, ¿vale? Pues no todas cumplen todas las reglas de visualización, por así decirlo, ¿vale? Entonces, de esas, pues hemos sido capaces de coger toda la información en aproximadamente 400 páginas web, ¿vale? Es una muestra pequeña, pero ya nos da algo, ¿vale? Entonces, al pasarlo por esas webs, hemos conseguido encontrar casi 5.000 compañías diferentes que están recogiendo nuestros datos, ¿vale? De los cuales, pues, de forma semiautomática hemos conseguido averiguar la localización de unas 1.500 y pico, porque hay algunas de ellas que ni aún buscando en Internet eres capaz de averiguar dónde están, básicamente. Y simplemente para que lo sepáis, de media, en cada página web le está dando tus datos a unos 300, con unas 300 compañías diferentes. ¿Vale? Y entonces, con otros resultados que hemos encontrado, pues bueno, ahora tenemos una primera lista de todas esas compañías, que no son Amazon, Facebook, Google y demás, que están recogiendo nuestros datos, y esto, pues de esas 400 páginas web, pues, por ejemplo, Adform es una plataforma de advertising muy conocida, es la que aparece más,
y aquí solo están las 100 primeras, pero si ponemos el top 500 es casi perpendicular porque muchas de esas compañías aparecen en muchas de las páginas web, ¿vale? O sea, están recogiendo en muchos sitios diferentes. Y ese es uno de los primeros resultados que tenemos. Ahora pues, no tenemos una lista de quiénes son los que más datos recogen. Y luego también, y esto nos sorprendió a nosotros particularmente, sabemos de dónde son esas compañías y a dónde están enviados los datos, porque aunque la compañía esté cogiendo los datos en Europa, si la compañía principal es de América, pues tiene acceso. Y nos sorprendió porque siendo solo las páginas europeas que cumplen con la GDPR y utilizan estos consent managers, esperábamos algo un poco más local, que estuvieran los datos en Europa, ¿vale? Y no, pues a ver si lo piensas en frío, sí, la mayoría de las compañías tecnológicas están en América, ¿no? Entonces, se están yendo la mayoría de los datos a América. El segundo es Alemania, que tiene también bastantes vendedores, bueno, bastantes compañías, pero se están yendo los datos a América. Lo cual, bueno, sí, la GDPR está funcionando a medias, porque al fin y al cabo, una vez están en América no sabemos qué hacen con los datos tampoco. O sea que... Y otros de los resultados que podemos obtener, pues, cuáles son los consent managers que más se están utilizando. Y aquí veis que casi el 50% de ellos es uno de ellos, que es precisamente el OneTrust, y luego pues, el Didomi, que es el que se utiliza mucho en España, también es uno de los más, y el Quantcast también está por ahí. Simplemente es otro tipo de información. Y por último también podemos ver para qué están utilizando los datos que están recogiendo, cuáles son los datos que más se utilizan. Bueno, el primero de todos es la dirección IP. Todo el mundo registra la dirección IP, es normal, es muy fácil y nos identifica bastante decentemente, ¿vale? Luego tenemos pues, fingerprinting, identificadores del browser, identificadores del dispositivo, características del dispositivo para poder hacer fingerprinting sobre nosotros. Luego tenemos aquí lo que ellos llaman localización no precisa, aunque no se llama muy bien, localización no precisa, supongo que también es por tema de geolocalización, pero no exactamente del punto donde estás tú, sino más bien, pues yo que sé, del país o de la ciudad o cosas así. Y por último, pues este de aquí, que es básicamente... ¿dónde está? Wizard Generated Data, exacto. Bueno, esto básicamente es nuestro browsing history. Están recogiendo nuestro browsing history. Esos son los motivos para los que más datos se están recogiendo, básicamente. Y aparte, con el CMS Explorer, pues también puedes buscar una página web en específica. Esto pues, te da estadísticas sobre esa página web en concreto. En esta es la de La Vanguardia. Pues te dice para qué se están recogiendo, cuáles son las características, de dónde son las compañías que están recogiendo los datos. Y para cada una de esas compañías te dice, no se ve bien, pero te dice pues si aparecen muchas otras compañías, hay muchas otras páginas web o no. Si es rojo, pues que es que aparecen casi todo el mundo, ¿vale? Si es naranja, pues es que aparecen bastantes sitios, ¿vale? Entonces puedes ver aquí un poco una lista de los que están recogiendo la información de tu información de navegación, básicamente. Y bueno, como para finalizar, por así decirlo, pues bueno, pues hemos visto que ahora tenemos una herramienta con la cual podemos estudiar los consent management providers hasta cierto punto para poder averiguar quiénes son esas compañías que están recogiendo nuestros datos personales, que es capaz de, pues eso, de descubrir compañías que ni siquiera sabíamos que existían, que estaban por allí recogiéndolos y ya está, ¿vale? Como FutureWorld, pues queremos mejorar el sistema de detección no solo para utilizar el IAB, sino para poder recoger esa información de todo el resto de consent providers, de consent management providers, y no solo de los que están cumpliendo la GDPR, sino también de páginas web americanas, extranjeras y demás. Ya estamos trabajando con algoritmos de inteligencia artificial para poder hacerlo. Y también pues queremos integrar esto en un plugin para que el usuario, cuando abra la página web, le salga allí un resumen sencillo de, mira, esta página web está cogiendo estos datos y los está enviando a China, a América, ya no sé dónde, ¿vale? Así a lo mejor la gente se lo piensa un poco mejor y en vez de darle a aceptar todo, pues yo que sé, a lo mejor elige algo, ¿no? La cosa se está poniendo complicada por el tema del muro de pago, que ahora o aceptas o no puedes ver el contenido, ¿vale? Pero bueno, es un primer paso, por así decirlo. Y por último, pues déjame comentar que, bueno, que es muy difícil encontrar, vamos a decirlo claro, encontrar dinero para poder hacer este tipo de investigación, básicamente porque todo el mundo quiere datos. Eso, a todo el mundo les son útiles esos datos, entonces no están dispuestos a poner dinero para que los encontremos y digamos quiénes son y miramos cómo pararles los pies, ¿vale? Y entonces pues que lo hemos tenido que hacer un poco como hemos podido, básicamente. Y ya está, con esto termina mi presentación. Muchas
Muchas gracias, Ismael. La verdad es que cada vez que veo presentaciones vuestras de este tema me coge como un miedo de navegar, ¿no? Porque eso de que le estás dando tus datos a cualquiera así, como con un solo clic aceptas y ¡ale! Ya está. Y estás en el FBI. Bueno. ¿Preguntas? Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Es impresionante, como era del año pasado. Gracias. Una pregunta. El año pasado se planteaba el hacer la extensión para el navegador para que del AST analizado filtrar el contenido que hacía el tracking, de tal forma que tu navegación fuera un poco respetuosa con el usuario, ¿no? Sí. ¿Eso sigue en pie, aunque sea como idea mental de proyecto, o se abandona? Está ahí y tenemos una versión, un prototipo de un plugin que hace algo parecido, pero no está en un estado suficientemente pulido como para ser publicado todavía. Y aparte también estamos esperando a otro artículo de investigación que queremos hacer basado en ese plugin, ¿vale? Para poder sacarlo y sacar las dos cosas a la vez. Estamos trabajando en ello, por así decirlo. Muchas gracias, pues yo lo agradezco. Vale. ¿Alguna? Sí, Óscar. Hola, muchas gracias por la presentación. Yo quería, has dicho que da igual el modo anónimo que no el modo anónimo. ¿De qué sirve entonces el modo anónimo? A ver, sirve hasta cierto punto, porque, por ejemplo, si utilizas Google en tu cuenta principal y no quieres que Google sepa que abres una página web, pues lo abres en modo anónimo y no lo vas a ver per se, ¿vale? Pero todos los trackers que estén en esa página web funcionando por detrás sí que lo van a saber. Por ejemplo, no lo vas a ver Google. Si tú utilizas Chrome y estás logueado en el Chrome, pues no lo vas a ver. Bueno, si estás en Chrome sí que lo puedes saber, evidentemente, ¿vale? Porque estás en su propio navegador, ¿vale? Pero si estás en Firefox y utilizas Google, pero no quieres que lo sepa, te puedes abstener un poco de las compañías principales, por así decirlo, de Google, de Amazon y demás. Pero todo el resto de trackers vas a ver que eres tú, porque lo van a ligar con tu dirección IP y demás, ¿vale? También lo pueden hacer las grandes, evidentemente. Lo que pasa es que las grandes normalmente tú sueles estar logueado ya en la página web y no lo necesitan. Pero a fin y al cabo sirve bastante de poco. Es más que nada para que no utilice tus cookies, para que no estés ya logueado cuando abras la página web. Vale, gracias. Muchas gracias por la presentación. Apple anuncia o promociona el Mac diciendo navegación segura, Safari privado, y de pronto te salen aquí anuncios. Safari bueno, a mí me salen. Esta semana te ha bloqueado 56 trackers, no sé qué, no sé cuántos. ¿Esto lo habéis medido? ¿Habéis comprobado si es...? Pues no, el environmental, no me sale. Bueno, sí, el ámbito de Apple es muy específico a Apple. Es código específico para ellos, es muy privativo, no tienes forma de acceder a ese código propiamente dicho, entonces tienes que hacerlo con herramientas de terceros y es bastante complejo. Y aparte, por mucho que te diga Apple que está protegiendo tu privacidad, etcétera, etcétera, estás accediendo desde su dispositivo, desde su iPhone, desde su... Me refiero, Apple siempre sabe todo lo que estás haciendo. O sea, contra eso no puedes hacer nada, básicamente. Mientras utilizas un dispositivo de Apple, no tienes más vuelta de hoja. Lo que haga luego Apple con esos datos, pues de momento entiendo que no hace nada porque no lo necesita. Si en algún momento puede repercutir a ti, pues no te voy a negar, puede. Imagina, es un caso extremo que, bueno, que no se va a dar, pero yo qué sé, imagínate que entramos en guerra con América. Pues todo el que tenga datos en Apple, Apple lo va a saber y pueden utilizar esos datos en contra nuestra, ¿vale? O sea que al fin y al cabo se pueden utilizar, otra cosa es que lo vayan a utilizar. Gracias. A ver, ¿alguna? ¿Sí? Sí, gracias, Ismael. ¿Puedes poner la última? Es que me gustaría enfatizar, ya que pertenecemos al mismo grupo, la última frase. Es triste que no sea tan difícil encontrar financiación para poder desarrollar esta investigación. Y enlazando con primera transparencia, ni izquierdas ni derechas. Aquí. Lo que me hace dudar bastante de esta división actualmente. Sí. Bueno, gracias. No era una pregunta, ¿no? Sí, gracias. Aquí hago un llamamiento que si alguien quiere financiar un proyecto de estas características, pues... Estamos más que abiertos a hablar con cualquiera. Está abierto, sí, señor. No, que sea de donde sea. Hola, esto es más una reflexión para todos, ¿vale? Y ojo, olvidaros de mi negocio, ¿vale?
Lo que voy a decir, olvidaros del negocio, que no, que es una reflexión para todos. Desde hace 25 años más, todo el mundo habla del IPv6, de un intento de desarrollo de la red. Lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo por negocio, aquí algunos se ríe, pero por una vez estoy haciendo algo en serio. Vale, ¿no pensáis que la domótica, que tenía que haber sido una palanca para el despliegue de IPv6 a nivel global, que tendría que haber sido la palanca, esa palanca se quedó atrancada porque lo que quieren son nuestros datos de nuestras casas, de todas las herramientas que tenemos? O sea, yo no conozco ninguna herramienta de domótica, y ahora me saldrá alguno por aquí de los que tengo por la izquierda, que me dirán, sí, no sé qué, no sé cuántos, vale, perfecto. Pero los humanos, los que estamos en el bajo nivel, que nos cuesta la vida poder montarnos un Proxmox como para montar un Home Lab de estos, tú te basas en la nube que genera los datos que le estás dando al fabricante, ¿vale? O sea, el fabricante yo en mi casa creo que uso Netatmo para unas cámaras y no sé qué. Lo tengo conectado al cloud y al cloud del fabricante y le estoy dando los datos de a qué hora entro y salgo de mi casa o la temperatura de mi casa. No me acuerdo cómo se llama el fabricante que usó para los cacharritos de los radiadores. O sea, una cosa es lo que nosotros hacemos y otra cosa es lo que sabemos que le estamos dando a los fabricantes con otro tipo de herramientas, con otro tipo de interfaces, que es la realidad. O sea, yo es que, sinceramente, y animo al equipo de dirección del SNOG, es que una presentación de esto, de quien sea, no sé quién la tiene que hacer, no sé quién la tiene que enfocar, pero aportando más datos aún, ¿vale? O sea, tendría que haber sido, es así, y he empezado por el IPv6, tendría que haber sido la palanca que desplegase el IPv6 en el mundo, la domótica, porque necesitamos una IP en cada dispositivo. A partir de aquí, uno de los objetos por lo que no ha despegado IPv6 es porque facilita la deslocalización de los clouds. Es una reflexión para todos. No iba de broma. Gracias por la reflexión, Nacho. ¿Quieres contestar alguna cosa, Ismael? O... No, que sí, que tiene razón y que el tema de los datos en los dispositivos domóticos y demás también lo hemos mirado alguna vez y es peliagudo porque están recogiendo un montón de datos que pueden ser utilizados para muchas cosas negativas y a veces tienen leaks y a veces tienen fallos y nosotros particularmente hemos encontrado un fallo en el dispositivo Alexa, ahora ya está arreglado, pero encontramos un fallo en el dispositivo Alexa en el que tú podías hacer que el Alexa ejecutara comandos de forma remota. Bueno, pues si tú sabes que ese usuario de Alexa no está en casa a ciertas horas, le dices a Alexa, oye, además es muy curioso, le decías que hiciera un reminder y cuando leía en voz alta se escuchaba a sí misma y ejecutaba la orden, ¿vale? Entonces le ponías un reminder para que abriera la puerta y entonces cuando no había nadie te abría la puerta y podías entrar en casa sin que hubiera nadie, ¿vale? O sea, ese tipo de datos también es muy, muy importante y bueno... La escoba está automática que te va... La rumba... Eso tiene un mapa de tu casa perfecto. Claro, le está dando el fabricante el mapa de tu casa. Sí, sí, sí. La rumba le está dando el fabricante el mapa de tu casa. Sí, sí. O sea, que hay muchísimos datos privados ahí. Hay muchísimo más. O sea, no somos conscientes. Yo hace muchos años, pero muchos, vi una herramienta que no triunfó, que era un poco más o menos que el que tenía hijos adolescentes que llevaban un móvil, le pusiese una zona de actuación y que llegasen, probablemente acabaría con la privacidad de los chavales. Eso es otra historia, ¿vale? No voy a entrar ahí. Pero le decían, si el chaval se sale de su área de influencia del instituto a casa, que a ti te saltase una alarma. Y el director general de esa empresa puso una cámara en su casa. Le avisó a todos sus hijos que había una cámara en casa, que le iba a saltar. En aquellas épocas no teníamos conciencia de que había cámaras. Avisó a sus hijos. Bueno, pues le tuvo que llamar a su hija a decirle que salga tu amigo de tu cuarto. Muy fuerte. O sea, Ahora, voy a hacer otro comentario también. Ayer cuando recibí la bolsita del Snow con todas las cositas, hay un chip de estos de... Eso, le estás diciendo a todo el mundo dónde está todo, tú y todas tus cosas. O sea, me refiero, el del cloud sabe exactamente dónde está todo tú, todo lo que tienes tú. ¿Vale? Sí, tienes razón. En o sea, la próxima desde el punto de la algo. privacidad era lo peor. ¿Vale? Pero bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Muy interesante. Da para mucho, para el café ahora. Gracias. Y ahora nos vamos un ratito al jardín a seguir hablando si queréis y a conversar sobre los temas
como estos otros. Nos vemos de aquí 25 minutos, 20-25.